Queridas, queridos, vamos a acabar con este video. El texto, el malestar en la cultura. Estamos en el capítulo número 8, página 130 de el volumen número 21 de la obra completa de Sigmund Freud, edición Amor Rorty. Ajá. Dice el doctor Freud: llegado al final de semejante camino, el autor tiene que pedir disculpas a sus lectores por no haber sido para ellos un diestro guía y ahorrarles la vivencia de trayectos yermos y trabajosas sendas. No hay ninguna duda de que se podría haberlo hecho mejor. Ensayaré con posterioridad algún resarcimiento. No sé qué es yermo. No sé qué es yermo. Yermo. Aquí está la definición de yermo inhabitado. APL, al lugar, U, T, C, siglo M. ¿Qué? Inhabitado, no cultivado. Eh, Yermo. fíjate, ya. Eh, estéril. Trayectos estériles, creo que podría ser también comprensible esa palabra, dice el texto. En primer lugar, conjeturo en los lectores la impresión de que las elucidaciones sobre el sentimiento de culpa hacen saltar los marcos de este ensayo. Al apropiarse de un espacio excesivo y marginar su restante contenido, con el que no siempre mantienen un nexo, una relación estrecha. Ujú. ¿Acaso haya perjudicado el edificio del ensayo? Pero ello responde enteramente al propósito de situar el sentimiento de culpa como el problema más importante del desarrollo cultural y mostrar que el precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit de dicha, con poca felicidad, provocado por la elevación del sentimiento de culpa. Nota número 1. Lo que sigue son palabras de Sigmund Freud, palabras que ha creído necesario anexar al texto. Así, la conciencia moral nos vuelve a todos cobardes. ¿A qué se refiere o quién dijo esas palabras? No lo sé. Eh, es que no recuerdo que estas sean palabras del texto, palabras anteriores, palabras de, ¿cómo se dice? Mm, de capítulos anteriores, no lo recuerdo. Dice el texto que se oculte al joven el papel de la sexualidad, que la sexualidad cumplirá, otra vez, que se le oculte al joven, a los jóvenes, hombres y mujeres, el papel que la sexualidad cumplirá en su vida, no es el único reproche que puede dirigirse a la educación de hoy. Recordemos, texto escrito en época victoriana, 1930 aproximadamente, eh, Europa. Ujú. Yerra, además, o nuestra educación se equivoca, además, por no prepararlo para la agresión cuyo objeto, el joven, los jóvenes, chicos y chicas, están destinados a ser, a padecer. Es decir, el mundo, lo queramos o no, es agresivo. Una sola evidencia para comprobar esto. ¿Qué es esto? Son dientes. La vida misma nos ha dotado con dientes para triturar nuestros alimentos, aun cuando esos alimentos, digamos, sean vegetales, los trituramos. Ujú. Los integramos a nuestro propio cuerpo a través de un proceso que los descompone. Ajá. Descomponemos la vida al final. Y entonces, cuando nosotros educadamente queremos dejar atrás la violencia, ¿cómo podemos hacerlo? Dado que nuestro mismo cuerpo funciona a través de, podemos entenderlo así, violencia. Continúa el texto, ¿vale? Cuando lanza a los jóvenes en medio de la vida con una orientación psicológica tan incorrecta, la educación se comporta como si se dotara a los miembros de una expedición al polo norte, polo sur, de ropas de verano y mapas de los lagos de la Italia septentrional, es decir,
si vamos a una expedición al Polo Norte o al Polo Sur, llevar ropas de verano nos va a matar y mapas de la Italia septentrional no nos van a servir en absoluto, para nada. Es decir, Freud se pregunta, ¿cómo estamos educando a los jóvenes? ¿Con qué? ¿Para qué? Lo cual también es un cuestionamiento válido para el año 2024, en el cual hago el comentario de mis dientes porque en redes sociales, usuarios, usuarias que no podemos decir son educados, les hace falta cultura, pero sí está esta lucha. La violencia, la agresión es algo malo, mala agresión. Cosa que he dicho en videos pasados, es curioso que en las redes sociales se violente para eliminar la violencia. Ajá. Entonces, la gente en estos espacios que hemos creado y que sostenemos como usuarios, eh, la gente se da el permiso de agredir todo aquello que no va conforme a sus propios valores, generando un caos, una agresión hacia todos lados. No hay ni arriba ni abajo en las redes sociales. No hay bueno ni malo porque todo el mundo tiene para sí mismo su bondad y su maldad, cosa que por supuesto no empata. O si empata, genera, digamos, no pocos conflictos. Dice el doctor Freud, continúa en la nota número 1, es evidente aquí que no se hace un buen uso de los reclamos éticos. La severidad de estos no sufriría gran daño si la educación dijera, así deberían ser los seres humanos para devenir dichosos y hacer dichosos a los demás. Pero hay que tener en cuenta que no son así. En lugar de ello, se hace creer a los jóvenes que todos los demás cumplen los preceptos éticos. Vale decir, todos en las redes sociales creen que todos son buenos. Perdón, perdón. No sé si por eso ya Google me vaya a quitar. Es un ringtone, una notificación en mi celular, pero bueno, espero que no se haya escuchado mucho. Una canción. Entonces, eh, todos en redes sociales creen que son buenos, sin duda. Todos en redes sociales se exponen pensando que tienen la razón, tienen la verdad, y resulta que nadie la tiene. Ajá. O bueno, no si queremos apelar a una verdad superior, como supuestamente lo haría la ciencia, supuestamente. Lo cierto es que eso también es falso. Al momento de querer señalar una verdad única, incuestionable, la ciencia quiere alcanzar el grado de verdad que guarda la religión, pero, digamos, se comprueba como un empeño inútil al momento que la misma comunidad científica no se pone de acuerdo en muchas cosas. Pero, aún así, eh, la ciencia existe, la religión existe, tanto como, digamos, cuerpos dogmáticos, como comunidades, como individuos. Ujú. Entonces, fuera de aquella verdad que cada uno de nosotros creemos poseer como única, dice el texto, en esto se funda la exigencia de que ellos lo sean también, virtuosos. Ajá. Hay que ser buenos. ¿Por qué? Porque todos son buenos. Pues no, eso no es verdad. Regresamos bueno, déjenme ver si ahí termina la nota a pie de página número 1. Vamos a adelantarnos un poco en el texto. Sí, mira, ya acabó la nota número 1. Lo que sigue sonando extraño, aún en ese enunciado, que es el resultado final de nuestra indagación. Probablemente se reconduzca al nexo del sentimiento de culpa con la conciencia. Conciencia del alemán Bewusstsein o Bewusstsein. Nexo curiosísimo entre la culpa y la conciencia. Ajá. Nexo o relación curiosísima e incomprensible aún. En los casos, antes de continuar, la conciencia es buena, ¿verdad, filósofos? La culpa es mala, ¿verdad? Profesionales de la salud mental.
Entonces, si alguien que comete un crimen no debería sentir culpa, ¿verdad? No, porque somos buenos. Eso es cuestionable. Continuamos con el texto. En los casos de arrepentimiento comunes que consideramos normales, es decir, yo hice algo malo, yo dejé de hacer algo bueno, me siento mal, me siento culpable, ajá, se hace perceptible a la conciencia con bastante nitidez. Por cierto, estamos habituados a decir conciencia de culpa en vez de sentimiento de culpa. Es indistinto, al menos para mí. Yo realmente uso poco la palabra conciencia en oposición a sentimiento. Ajá. Esto tiene, digamos, un sentido para el doctor Freud, justo en la posición histórica en la cual él ocupó, pero conciencia, sentimiento, para mí es indiferente en mi vida cotidiana. Ajá. El estudio de las neurosis, dice Freud, al que debemos las más valiosas indicaciones para la comprensión de lo normal, nos ofrece constelaciones contradictorias. En una de esas afecciones, la neurosis obsesiva, el sentimiento de culpa se impone expreso, rapidito, a la conciencia. Gobierna el cuadro patológico, así como la vida de los enfermos, y apenas se admite otros elementos junto a sí. Pero en la mayoría de los otros casos y formas de neurosis permanece por entero inconsciente, sin que por ello los efectos que manifiesta, sean desdeñables, sean poca cosa. Ajá. Mm, Los enfermos no nos creen cuando les atribuimos un sentimiento inconsciente de culpa para que nos comprendan por lo menos a medias. Les hablamos de una necesidad inconsciente de castigo que se exterioriza o que se manifiesta, en que se exterioriza o manifiesta el sentimiento de culpa. Es decir, parece ser que Dios la odia, ¿verdad? Le han pasado las peores tragedias. Pero también no me queda claro por qué Dios la odia, por ejemplo. Ahí estoy diciendo exactamente lo mismo que estoy subrayando sin decirlo. Sin decirle, ay, es que usted tiene un sentimiento de culpa que viene de su sexualidad infantil, que fue reprimida, descubierta y castigada por parte de sus padres. Ahí está, ya. Son 1,000 pesos. Págame y váyase. No, no es así, queridas, queridos. Eso no es psicoanálisis, eso es un empeño de psicoterapia psicoanalítica. Ajá. Gracias a Eric Fromm, que Dios lo tenga pudriendo en el infierno. Señor Fromm, lo siento, pero no todos somos no todos compartimos el sueño americano. Señor Eric Fromm. Dice el texto, pero no hay que sobreestimar los vínculos con la forma de neurosis. También en la neurosis obsesiva hay tipos de enfermos que no perciben su sentimiento de culpa o solo lo sienten como un malestar torturante, una suerte de angustia. Ujú. Tras serles impedida la ejecución de ciertas acciones. ¿Cómo qué? Comer un helado, comprarse un dulce, acercarse a hablarle a una persona de su interés. Algún día, dice Freud, comprenderemos estas cosas que todavía se nos escapan. ¿Acaso venga a cuento aquí la puntualización de que el sentimiento de culpa no es en el fondo sino una variedad tópica de la angustia, es decir, una manifestación, una forma de culpa, angustia, y que en sus fases más tardías coincide enteramente con la angustia frente al superyo? Ahora bien, la angustia muestra las mismas extraordinarias variaciones en su nexo con la conciencia. De algún modo, ella se encuentra tras todos los síntomas. Pero, ora reclama ruidosamente a la conciencia, ora se esconde de manera tan perfecta que nos vemos precisados a hablar de angustia, de una angustia inconsciente o por un prurito psicológico, puesto que la angustia en principio es solo una sensación de posibilidades de angustia. Aquí un poquito tengo la culpa yo por la lectura, otro poquito hablando
dificultades de la traducción o tal vez de la escritura de Freud, ¿qué carajo es un prurito? Yo casi no uso esa palabra. Prurito. Según Mayo Clinic, sensación incómoda e irritante que crea deseo de rascarse y que puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Un malestar psicológico, un malestar emocional. Repito entonces, estamos hablando de que, dicho con otras palabras, las emociones suelen esconderse ellas solitas. Parecería que las emociones tienen vida propia, como es en esa película de, creo que es Disney Pixar, Intensamente, pero al momento de ver esa película me pregunté, ¿y la libido? ¿Dónde quedó la representación del placer o de la vida erótica humana? La búsqueda del placer y del dolor. ¿Dónde quedó la necesidad del castigo? Pero estoy pidiéndole mucho a Disney Pixar. Imagínense. Pero es que ni siquiera hay representación del amor. No, la niña solo puede estar feliz o triste o enojada o sentir asco o vergüenza. No hay amor. Entonces, que nuestras emociones parecen tener vida propia, tenemos la evidencia de que las emociones se nos pueden esconder a nosotros mismos, que nosotros las gestamos, que a nosotros también nos nacen a partir de ciertos eventos. No controlamos nuestras emociones, pues no, no es así, o al menos no conforme a la evidencia. De algún modo, repito, esto del prurito, asquerosa palabra, malestar, síntomas neuróticos, ajá, síntomas neuróticos, particularmente de la neurosis obsesiva, que a veces se impone a la conciencia, a veces se esconde de forma tan perfecta. Ajá. Se esconden las emociones. Por eso en psicoanálisis hablamos de algo inconsciente, porque está ahí y a veces uno como observador lo puede notar fácilmente, pero al momento de querer observarnos a nosotros mismos, ¡pum! Caemos en cuenta que seguimos como analistas teniendo algo inconsciente. Entonces, hay cierto malestar, así lo voy a decir, que nos permiten desde el psicoanálisis hablar o describir las posibilidades de la angustia. Las posibilidades de la angustia como posibilidades afectivas. Porque ¿acaso ustedes no se enamoran sin saberlo? ¿Acaso ustedes no pueden odiar sin tener motivos? Al menos no motivos en su contacto con alguien. Nota número 2. Véase inhibición, síntoma y angustia. No puede decirse con propiedad que las sensaciones sean inconscientes. Véase el yo y el ello. Y estas son notas del traductor. Ajá. Sensaciones. Yo estoy hablando de emociones, afectos. Y ciertamente, no que sean inconscientes. ¿Mm? Más bien, como si tuvieran vida propia. Y no solo las sensaciones, todo lo afectivo, pensamientos. Imagínense qué complicada sería la representación de la mente cuando no solo las emociones actúan por sí solas y a veces se nos imponen a nosotros mismos, sino también los pensamientos. Tengo yo un pensamiento que le estoy dando un seguimiento y de repente por tiempo, porque la vida me demanda acción, lo dejo. Pues ese pensamiento solito que yo gesté adquiere vida propia en mí y termina llevándome a conclusiones que se me pueden presentar en sueños o al dormir, o bien en un flachazo, pum. Ahí está la solución. Lo voy a apuntar, pum. Ajá. Un pensamiento, una fantasía, etcétera,
etcétera, etcétera. Continuamos con el texto. ¿Dónde me quedé? Nota número 2. Ahora sí, continuamos desde aquí. A causa de lo dicho, es harto concebible, muy posible, que tampoco la conciencia de culpa producida por la cultura se discierna o se identifique como tal, que permanezca en gran parte inconsciente o salga a la luz como malestar, un descontento para el cual se buscan otras motivaciones. Las religiones, por lo menos, no han ignorado el papel del sentimiento de culpa en la cultura y en efecto sustentan la pretensión, cosa que yo no había apreciado en otro trabajo, de redimir a la humanidad de ese sentimiento de culpa que ellas llaman pecado. Eso es interesante. En otras palabras, Freud está señalando que una labor de las religiones es aliviar al ser humano de la culpa inconsciente. Este ejemplo que les decía, llega una paciente a decir las razones por las cuales ella cree que Dios la odia. Pum, 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 pum. Y este sentimiento lo ha tenido desde niña. Ok, yo podría decirle, aplastándola en su proceso analítico, cancelando incluso su proceso analítico, es que no es eso. Dios la odia porque usted se tocaba a sí misma de pequeña. Y eso lo descubrieron sus papás, representantes de Dios en la tierra, y la golpearon terriblemente. Por eso usted se siente culpable. Y la paciente en ningún momento habló de su infancia, por ejemplo, ¿no? La paciente ni siquiera tuvo papás, pero yo ya se lo dije. Ajá. Sentimiento inconsciente, algo que nos lleva o lleva a los creyentes a la iglesia a pedir perdón por cosas que hicieron o que dejaron de hacer. Pero eso alivia la culpa. A veces sí, a veces no, porque puede ser que no sea tanto yo hice o dejé de hacer, yo cometí un pecado. Ajá. Cosa que el mismo sacerdote me dice, el mismo pastor me dice, es que esto y esto y esto y esto y esto es pecado. Sientan culpa, bla, 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 bla. Y los creyentes se lo creen. Pero otra cosa muy diferente es, híjole, es que literalmente yo no he pecado, pero me siento mal, me siento culpable. ¿De qué? No sé, no lo sé. Porque recordemos, la sexualidad infantil no solo es autoerótica. Ajá. Es decir, las posibilidades de que los niños se satisfagan no solo depende, digamos, de una masturbación. No es eso, queridas, queridos, eso fue solo un ejemplo. Por supuesto, para acercarse a la sexualidad infantil, debemos no solo estudiar 3 ensayos de teoría sexual, sino también aproximarnos a una experiencia analítica, no una terapéutica, análisis. Ajá. Es ahí donde lo dicho por Freud cobra relevancia. Complejo de Edipo, lo voy a dejar así con ese comentario. Pero entonces, supongamos, yo llego con el sacerdote a mi iglesia local y le digo, no sé por qué me siento culpable. Oye, pero pues yo te podría indicar una penitencia, una serie de rezos, si tú me dices que hiciste, pero me dices que no hiciste nada. Ok, entonces 10 Padres Nuestros. Y con eso tienes que sentirte aliviado. Reza 10 Padres Nuestros. Ok. Y comienzo, ¿no? El camino de la penitencia dentro del catolicismo. Por poner un ejemplo. Ujú. Eh, Sin duda, les dejo también el porvenir de una ilusión en la descripción de este video, igual que inhibición, síntoma y angustia. Pero, nuevamente, enfatizo, Freud señalando
la religión como un posible alivio al sentimiento de culpa, ¿vale? Dice el texto, a partir del modo en que el cristianismo se gana esa salvación, si está bien dicho, a saber, la ofrenda de que de su vida, la ofrenda que de su vida hace un individuo, quien con ella toma sobre sí una culpa común a todos. Ok. Hemos extraído una inferencia acerca de la cual puede haber sido la ocasión primera en que se adquirió esa culpa primordial con que al mismo tiempo comenzó la cultura. No estoy tan satisfecho de este párrafo, querido doctor Freud. Ah, ok, ok. Entiendo que la ofrenda se refiere al sacrificio vicario de Cristo, que toma sobre sí la culpa común a todos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A eso se refiere, querido doctor Freud? Eh, a ver, es que es justo, ¿no? Aquí hablando de dogmas, está el dogma católico y está el dogma protestante. Eh, Eso de que ganarse la salvación eh, es un poco complicado para explicar en este video. Lo podría hacer, pero me desviaría mucho del texto. Les sugiero un libro. Ese libro no lo leo yo en este espacio, pero búsquenlo. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Ajá. Para ahondar un poquito acerca de las diferencias ideológicas, sociales y, por supuesto, económicas de la visión católica y protestante. Ajá. Ahorita voy a regresar a este texto. Hemos extraído una inferencia, una hipótesis, una idea, acerca de la cual puede haber sido la ocasión primera en que se adquirió esa culpa primordial con que al mismo tiempo comenzó la cultura. Me parece que ahí se refiere a tótem y tabú. Ajá, aquí está. Pero, en otras palabras, lo que Freud dice aquí, a través del cristianismo, el hijo sacrificándose para darle lugar a la palabra del Padre, así lo estoy resumiendo, digamos la ética protestante, no la ética católica, esto sería diferente. Ajá. En el catolicismo es el creyente quien haciendo las cosas gana la salvación. En un cristianismo protestante o de acuerdo, digamos, a las escrituras bíblicas, no hay otra forma de aproximarnos a la salvación de la ira divina, sino a través de el sacrificio de Cristo. Ajá, así lo voy a poner. Resumiendo mucho contenido, tanto bíblico como teológico, es decir, como ciertas interpretaciones con un trasfondo sociopolítico, hablando de la reforma protestante. Ujú. Entonces, mm, creo que he aclarado esto. Lo que Freud propone en Tótem y Tabú es, digámoslo así, un paso previo al sacrificio del Hijo, ajá, al sacrificio del Hijo de Dios. El paso previo, histórica y culturalmente, se trata del asesinato de los hijos hacia el padre. Ajá. Eh, Logrando así, eh, digamos, por un lado, los hijos obtener el control sobre sus propias vidas y sobre los recursos que les daban vida social a su sociedad, y al mismo tiempo colocar al padre como la figura ideal. Ajá. Esto es, digamos, como un mega resumen de Tótem y Tabú. Mega resumen no porque sea grandioso, sino porque es pequeñito. El resumen que acabo de hacer de la propuesta de Freud en Tótem y Tabú. Entonces, básicamente lo que dice este párrafo es, primero, hubo una horda primordial propuesta no por Freud, sino por Charles Darwin. Esta horda primordial se organizaba alrededor de la figura del padre, padre que tiene todo el poder, padre que violenta, padre que mata a voluntad, libre voluntad. Este padre tiene a sus hijos subyugados, controlados.
cosa que no tiene tan felices a los hijos, quienes se organizan entre ellos y también las hembras y matan los hijos al padre. Pero el problema es que si bien antes los hijos tenían un solo enemigo, ahora todos los hijos se constituyen como enemigos y al mismo tiempo aliados entre sí, cosa que provoca justamente el principio de una ley, de un orden social diferente al que todo el poder en una sola figura, y posteriormente esto, digamos, en tiempos totémicos, en tiempos prehistóricos, es una hipótesis, una formulación, una idea hecha por Freud, tomada, digamos, de la idea de Charles Darwin, eh, evolucionada, iba a decir, elaborada por Freud en Tótem y Tabú. eh, Avanza la religión, avanzan los discursos que se constituyen en las religiones, entre ellas la judaica. eh, Judaísmo deviene en cristianismo, digamos, a partir de la figura de Jesucristo. Jesucristo, digamos, sin quebrantar la forma en la cual el judaísmo se constituye a partir de la figura de un Dios. eh, digamos, lo revolucionario de la postura de Cristo es señalar a ese Dios del cual al día de hoy los judíos siguen prohibiéndose asignarle un nombre o incluso decir completa la palabra Dios. Ajá. Cristo lo llama Padre. Ajá. Es ahí a partir de lo cual, incluso en Tótem y Tabú, Freud mismo señala que el avance del cristianismo fue justamente reunir a todos los dioses bajo una figura paterna, un padre con el que Cristo se relaciona de manera, digamos, mucho más cercana a ese Dios lejano y perverso y oscuro, de lo que incluso algunos, no solo judíos, sino otras formas, incluso menos religiosas, se aproximan para denominar la figura metahumana. Metahumana es una formulación mía. Ajá. Metahumana que empiezo yo a desarrollar a partir de mi lectura de El porvenir de una ilusión y una lectura que compartí en este espacio. Metahumano en el sentido de que es más allá de lo humano, el Padre primordial, la figura de Dios, ajá, el origen de la figura de Dios. Pero con metahumano también quiero decir completamente irrealizable y al mismo tiempo deseable. Ajá. Entonces, ya este fue un comentario algo extenso. eh, el cristianismo avanza eh, culturalmente al apropiarse de la figura divina y señalarla como el Padre. Ajá. Entonces, continuamos con el texto. Puede que no sea muy importante, pero ¿acaso no resultará superficial o superfluo elucidar el significado de algunos términos como superyo, conciencia moral, sentimiento de culpa, necesidad de castigo, arrepentimiento? Términos o palabritas que quizás hemos usado a menudo de manera excesivamente laxa, intercambiándolos. Bueno, al menos yo lo aprecio así, querido doctor Freud. Yo no lo tengo como un defecto de su discurso. Más bien, tengo un problema yo personalmente con esta palabra. Términos. Porque, bueno, no voy a estar por la vida cargando un diccionario y pegándole con el diccionario a la gente que no comparta el uso que yo le doy a las palabras. Ajá. Eh, es decir, somos libres, mucho más libres de lo que, digamos, quisiéramos. Ahorita continuamos con el texto. Todos se refieren a la misma constelación, todas estas palabras, todos estos términos. Ajá. Intercambiándolos. No, perdón. Todos se refieren a la misma constelación, pero designan o señalan, nombran aspectos diversos de esa constelación. El superyo es una instancia por nosotros descubierta. La conciencia moral es una función que le atribuimos junto a otras. Repito, el superyo es una estructura por nosotros, podemos decir descubierta, pero también
nombrada. Ajá. La conciencia moral es una función de ese superyo, de esa estructura, de esa instancia. Ajá. Y fíjense, ahorita estoy cayendo en esta elaboración. Eh, lo que quiere decir instancia es que cada superyo, cada conciencia moral es diferente entre cada ser humano. Pero, si podemos decir, incluso, y en eso apoyo la idea de Freud, incluso hasta los criminales tienen una idea de moral muy particular. Ajá. Los criminales tienen ciertos códigos de conducta. No quiere decir que son totalmente libres. No, eso de hecho no existe. Dice el texto, la de vigilar, la conciencia moral, eh, jun- junto a estas funciones, forman parte, o es decir, son manifestaciones del superyo. Vigilar y enjuiciar, condenar las acciones y los propósitos del yo, de la identidad. Ejerce una actividad censora o censuradora. Es decir, primero que nada, yo me vigilo a mí mismo, yo me critico a mí mismo, yo me cuestiono a mí mismo y yo también puedo castigarme. Y ello no como una falta de autoestima, sino para evidenciar yo tengo el poder en mí, sobre mí. Ajá. Dice el texto, el sentimiento de culpa, la dureza del superyo es entonces lo mismo que la severidad de la conciencia moral. Es la percepción de parada al yo, de ser vigilado de esa manera, la apreciación de la tensión entre sus aspiraciones y los reclamos del superyo. Y la angustia frente a esa instancia crítica, angustia que está en la base de todo el vínculo, o sea, la necesidad de castigo, es una exteriorización pulsional del yo que ha devenido masoquista bajo el influjo o la presión del superyo sádico. Vale decir que emplea un fragmento de la pulsión de destrucción preexistente en él en una ligazón erótica con el superyo. Y fíjense una cosa, aquí Freud no está hablando de una relación sadomasoquista que se culmine o que se alcance entre dos individuos, sino entre un sujeto y su propia conciencia moral. Por eso, no es ocioso señalar cómo las prohibiciones que nacen de mí y que yo mismo puedo quebrantar son mucho más finas, mucho más contundentes también que la ley social. Es decir, y lo he propuesto de esta manera en varias ocasiones, la mente humana, lo psíquico humano, como un sistema autorregulado, de lo cual devienen las leyes en un sentido social. Por eso, digamos, me considero un teórico, ciertamente un psicoanalista, pero no solo un psicoanalista, sino que también un teórico del Estado, yo. Ajá. Del Estado por cuanto, a partir del estudio de la obra de Freud, y ya llegaremos Melanie Klein y Lacan, se puede entender, se puede explicar y también se puede, digamos, hasta cierto punto establecer dinámicas en una cuestión que va más allá tanto de lo social como de lo subjetivo. Ujú. Hablando de lo inconsciente o las dimensiones de lo inconsciente. Vamos a continuar. No debería hablarse de conciencia moral antes del momento en que pueda registrarse la presencia de un superyo. En cuanto a la conciencia de culpa, es preciso admitir que existe antes que el superyo y, por tanto, antes que la conciencia moral.
es entonces la expresión inmediata de la angustia frente a la autoridad externa, el reconocimiento de la tensión entre el yo y esta última, el retoño directo del conflicto entre la necesidad de su amor y el esfuerzo a la satisfacción pulsional, producto de una producto de cuya inhibición es la inclinación a agredir. Bravo por usted, doctor Freud, ciertamente, lo sigo en esta elaboración, en este desarrollo de usted, pero creo que es necesario. Creo, ya he hecho una elaboración en este mismo video que pretende señalar cómo, siendo infantes, tenemos una relación particular con nosotros mismos y con los demás. Ajá. Cuando hablo de masturbación infantil, no estoy diciendo los niños son malos, no. Quiero decir, cada ser humano tiene una relación específica, particular, única, no con el mundo, con su propio cuerpo. Ajá. Un cuerpo que no es únicamente lo orgánico, sino un cuerpo que también se ve insertado en un sistema complejo, social, lingüístico. Ajá. Un cuerpo sobre el cual es posible comandar, pero también un cuerpo que nos impone ciertas necesidades, ciertas realidades, y nos impone desde pequeños, hablando, por ejemplo, del hambre. Ajá. Yo no puedo decirles el hambre es buena, el hambre es mala, simplemente ahí está. Y como una fuerza natural, es importante atenderla. El hambre. Entonces, si a partir de los reclamos del cuerpo, cada quien va estableciendo un contacto particular con su propio cuerpo, atravesados por el lenguaje, podemos entonces señalar que no solo vamos cada uno de nosotros construyendo lo que entendemos como virtuoso, sino también entendemos ciertas cosas como maldad. Cada uno. Ajá. Ya en otro momento hablaré sobre la maldad en un sentido social. Ahorita todo es personal. Ahorita. Esa construcción de bueno o malo personal nos permite notar en ciertos individuos una angustia. Ajá. Cuando el texto dice una angustia frente a la autoridad externa, no se refiere a los gobiernos, a la policía, un sistema represor. Nope. Se refiere a los cuidados paternos, maternos, iniciales. Es que, por ejemplo, ya me hice popó y mamá se enoja. Tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? Primero llorar. ¿Por qué? No porque me haya hecho popó, sino porque mamá se va a enojar. Entonces, lo malo no es hacer popó, pipí, chuparse el dedo. Lo malo son ellos. Esas personas que al final me quieren o pienso yo que me quieren. Ujú. El retoño directo del conflicto entre la necesidad de su amor y el esfuerzo a la satisfacción pulsional, producto de cuya inhibición es la inclinación a agredir. Por eso me detuve. Yo tengo hambre, yo tengo que hacer pipí y popó. Con el tiempo voy descubriendo que mi cuerpo me gusta a mí
que mi cuerpo me da sensaciones bonitas, pero hay alguien allá afuera que al parecer no me permite comer cualquier cosa, no puedo hacer pipí y popó donde quiera. Y tengo también que aprender a relacionarme con mi propio cuerpo, porque al parecer no puedo tocarme en todos lados siempre. Qué situación tan complicada. Cómo me gustaría que ellos, a quienes al final les debo mi vida, me dejaran en paz. Y entonces, eh, ejemplos reales. Oye, mamá, ¿por qué papá no se va a vivir con mi abuelita? Oye, papá, ¿por qué no te vas a trabajar? Es que yo entiendo que es domingo, pero vete a trabajar, ¿no? Ahorita no te quiero aquí. Y esto hablando de niños que dejan notoria su voluntad de que ellos no estén. Ajá. Podemos hablar de sueños, de muertes de personas queridas, podemos hablar de agresiones físicas de los niños hacia sus padres. Ajá. O a cualquier persona que les represente un límite. Ujú. Vamos a continuar. La presencia superpuesta de estos dos estratos del sentimiento de culpa, por angustia frente a la autoridad externa y por angustia frente a la interna, frente a mis propios valores, nos ha estorbado muchas veces ver los nexos de la conciencia moral. El arrepentimiento es una designación genérica de la reacción del yo en un caso particular del sentimiento de culpa. Contiene muy poco transformado el material de sensaciones de la angustia operante detrás. Es él mismo un castigo y puede también incluir la necesidad de castigo. Por tanto, también el arrepentimiento puede ser más antiguo que la conciencia moral. ¡Bravo! Tampoco es, tampoco será perjudicial que presentemos de nuevo las contradicciones que por un momento nos sumieron en perplejidad, en asombro, en el curso de nuestra indagación. El sentimiento de culpa debía ser en un caso la consecuencia de agresiones suspendidas, que no llegaron, pero en el otro, y justamente en su comienzo histórico, el parricidio, la consecuencia de una agresión ejecutada. Véase Tótem y Tabú. Y aquí también dice, véase página 126, que más o menos fue lo que les expliqué. Eh, Dice el texto, hallaríamos una vía para escapar de esta dificultad. Es que la institución de la autoridad interna, el superyo, alteró radicalmente la constelación. Antes, el sentimiento de culpa coincidía con el arrepentimiento, es decir, hice algo malo, me duele adentro, me siento mal. Ajá. A raíz de ello, apuntamos que la designación arrepentimiento ha de reservarse para la reacción tras la ejecución efectiva de la agresión. A partir de entonces perdió su fuerza, la diferencia entre agresión consumada y mera intención, el afecto, el coraje, el enojo, el odio. Ajá. Es en lo psíquico lo mismo que una agresión consumada, exactamente lo mismo. Jurídicamente no, pero psíquicamente sí. Y ello por la omnisapiencia del yo, porque, perdón, del superyo, porque el superyo todo lo sabe de nosotros mismos. Ajá. Y ahora podía producir un sentimiento de culpa, tanto una acción violenta efectivamente ejecutada, como todo el mundo sabe, cuanto una se quedara en la mera intención, como lo ha discernido el psicoanálisis. Es decir, no importa si hicimos o si solo pensamos o sentimos las ganas, la conciencia moral lo sabe, el superior lo sabe. Y al menos desde la conciencia dice, no sé por qué me siento mal conmigo mismo.
No sé por qué me duele algo de mí. Físicamente estoy bien, físicamente estoy perfecto, pero mis emociones no me tienen tranquilo, no me dejan dormir en la noche. Ajá, dice el texto. A pesar del cambio de la situación psicológica, el conflicto de ambivalencia entre las dos pulsiones primordiales, véase Eros y Tánatos, por decirlo de una manera, entre el yo quererme ligar y el yo querer paz, deja como secuela el mismo efecto. Es tentador buscar aquí la solución del enigma planteado por el variable vínculo del sentimiento de culpa con la conciencia. El sentimiento de culpa por arrepentimiento de la mala acción debería ser siempre consciente. En cambio, el producido por la percepción del impulso malo, el deseo malo, podría permanecer inconsciente. Solo que la situación no es tan simple. La neurosis obsesiva lo contradice enérgicamente. Voy a dejarles en el texto, en la descripción de este video, al menos un par de videos describiendo lo que Freud quiere decir con neurosis obsesiva. Pienso en los historiales clínicos de El hombre de los lobos, El hombre de las ratas. Pienso en algunos textos como... ay, bueno, voy a dejarles al menos unos 5 textos sobre neurosis obsesiva, ¿vale? Continúa el texto. Ay, pues creo que hay un apéndice sobre neurosis obsesiva. Voy a buscar en los apéndices y en el apéndice al menos serán unos 15 textos, 15 ensayos solo de Freud sobre neurosis obsesiva. Ajá. La segunda contradicción que era la segunda contradicción era que la energía agresiva que concebimos dotado al superyo constituía, de acuerdo con una concepción, la mera continuación de la energía punitoria de la autoridad externa, conservada para la vida anímica. En otras palabras, eh, el yo se constituye como sádico o guarda cierta energía sádica, por un lado, por el anhelo de venganza que dado por los castigos ejercidos por la autoridad externa, paterna o materna, de afuera del individuo. Y esto también, esta represión, esta cancelación, digamos, de manifestar toda la agresión hacia afuera, sirve como digamos, un colchoncito de energía para que nosotros podamos cuidar nuestra vida. Ajá. Mientras que otra concepción opina que ella era más bien la agresión propia, enconada contra esa autoridad inhibitoria y que no había llegado a emplearse. Ah, miren, pues creo que me he equivocado. Esto es lo que estaba describiendo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ah, mira, mera continuación. Es decir, hubo un castigo que me permitió construir observaciones y decir, a papá o a mamá no le gustan esto, y esa misma energía yo la fui acumulando, no como deseo. Eso es lo que no entiendo del todo. Podría entenderse que simplemente por sentir esa energía se acumuló. Ajá. Aquí abajo está justamente, ¿no? La noción de deseo. No había llegado a emplearse esa energía. Es decir, me pegaron y yo me quedé con ganas de pegarle a ellos, por ponerles un ejemplo. Ajá. Es como si esta primera aproximación o esta primera propuesta indicara que la energía o podemos nosotros apropiarnos de la energía que es depositada en nosotros, en nuestro cuerpo. Ajá. Mientras que aquí abajo veo justamente que la energía me transforma en cuanto yo soy capaz de desear. Ajá. Vamos a continuar.
La primera doctrina parecía adecuarse más a la historia objetiva, de esta palabra alemana, voy a continuar, y la segunda a la teoría del sentimiento de culpa. Es decir, yo deseo, pero yo sé que está mal desearle pegarle a papá y a mamá, entonces siento culpa. Ajá. ¿Por qué? Porque nunca les pegué, pero lo deseé. Ujú. Una reflexión más detenida terminó por borrar casi esa oposición que parecía inconciliable. Resultó que lo esencial y lo común a ambas era que se trataba de una agresión desplazada o descentrada hacia el interior. Ok, ok. Es decir, si papá me pega, es porque yo soy malo. Y después, si yo me siento mal, es porque soy malo. Algo hice mal, aunque sea solo desear. Ajá, dice el texto. Y la observación clínica permite también distinguir en la realidad efectiva dos fuentes para la agresión atribuida al superyo. En general, cooperan, pero en casos singulares, una u otra de ellas ejerce el efecto más intenso. Creo que este es el lugar adecuado para sustentar con firmeza una concepción que hasta aquí había recomendado como supuesto provisional. Página 125, ahí la propuso. En la bibliografía analítica más reciente se nota cierta preferencia por la doctrina de que cualquier clase de frustración, cualquier estorbo de una satisfacción pulsional, tiene o podría tener como consecuencia un aumento del sentimiento de culpa. Es decir, no es que yo haga algo malo, es que yo no pude hacer lo que yo quería. Ajá. Frustración, es decir, aumenta el sentimiento de culpa. Nota número 5. Sostienen esta opinión en particular Ernest Jones, Susan Isaacs, Melanie Klein. Y también tengo entendido, debe ser Theodore Reich y Alexander. Él no me acuerdo sus apellidos o su nombre. No sé si Alexander sea apellido o nombre, pero bueno. Así dejamos el texto. Ya llegaremos a la historia del movimiento psicoanalítico, no como un texto de Freud, sino por su biógrafo. Ajá. Dice el texto principal. Creo que uno se procura un gran alivio teórico suponiendo que ello es válido solo para las pulsiones agresivas y no se hallará mucho que contradiga esta hipótesis. Pero, cómo explicar dinámica y económicamente que en lugar de una demanda erótica incumplida sobrevenga un aumento del sentimiento de culpa? Es decir, ok, hay gente que al frustrarse se siente mal. Hay culpa, pero ¿cómo explicarlo dinámica y económicamente? Es decir, a partir de la metapsicología, es decir, a partir de lo inconsciente, dice el texto. Pues bien, ello solo parece posible por este rodeo, que el impedimento de la satisfacción erótica provoque una inclinación agresiva hacia la persona que estorbó a ella, es decir, hacia mí mismo, y que esta agresión misma tenga que ser a su vez sofocada. En tal caso, es solo la agresión la que se transmuda en sentimiento de culpa al ser sofocada y endosada, es decir, asignada al superyo. Por eso les digo, queridas y queridos, alguien puede sentirse mal consigo mismo al no comprarse a sí mismo un chicle, al negarse un coqueteo, cosas que al final podrían no dañar a nadie, pero la persona se siente mal consigo mismo, consigo misma por ello. Se sienten mal, culpa. Continúa el texto. Estoy convencido de que podemos exponer muchos procesos de manera más simple y transparente si limitamos a las pulsiones agresivas el descubrimiento del psicoanálisis sobre la derivación del sentimiento de culpa. El material clínico nos da una respuesta unívoca a este punto porque, perdón, el material clínico no nos da una respuesta unívoca a este punto porque, según nuestra premisa, las dos variedades de pulsión difícilmente aparezcan alguna vez puras, aisladas una de la otra. Sin embargo, la apreciación de casos extremos tal vez habrá de señalar en la dirección que espero.
Estoy tentado a extraer un primer beneficio de esta concepción más rigurosa, aplicándola al proceso de la represión. Hablando de represión, es aquí cómo se funda, digamos, la metapsicología, porque no puede haber algo inconsciente si nosotros mismos no nos enemistamos con nosotros. Dice el texto. Según hemos aprendido, los síntomas de las neurosis son esencialmente satisfacciones sustitutivas de deseos sexuales incumplidos. En el curso del trabajo analítico nos hemos enterado, para nuestra sorpresa, de que acaso toda neurosis esconde un monto de sentimiento de culpa inconsciente, que a su vez consolida los síntomas por su aplicación. En el castigo, perdón. Repito, es que me pareció fabuloso esto. Los síntomas de la neurosis son básicamente, en esencia, en sustancia, satisfacciones sustitutivas, cambalaches, transformaciones de deseos sexuales no cumplidos. En el curso del trabajo analítico nos hemos enterado de que acaso toda neurosis esconde un monto de sentimiento de culpa inconsciente, una cierta molestia. ¿Por qué? Porque soy malo. ¿Por qué? Porque no me compré a mí mismo un chicle. Tengo el dinero, tengo la posibilidad, pero no lo hice. Que a su vez consolida los síntomas por su aplicación en el castigo. Entonces tienta formular este enunciado. Cuando una aspiración pulsional sucumbe a la represión, sus componentes libidinosos son contrapuestos en síntomas y sus componentes agresivos en sentimiento de culpa. Fabuloso. Eso es, digamos, la representación económica y, ¿cómo era? Económica y dinámica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Dinámica y económica. Aquí está. La descripción de las manifestaciones de la pulsión como energía, como procesos a partir de la intervención de la represión. Este enunciado merecería nuestro interés, aunque solo fuera correcto en una aproximación global. Por otra parte, muchos lectores de este ensayo acaso tengan la impresión de haber oído demasiadas veces la fórmula de la lucha entre Eros y la pulsión de muerte. Se les dijo que caracterizaba al proceso cultural que abarca a la humanidad toda, pero se la refirió también al desarrollo del individuo y además estaría destinada a revelar el secreto de la vida orgánica en general. Parece indispensable indagar los vínculos recíprocos entre estos tres procesos. Ahora bien, el retorno de esa fórmula idéntica se justifica por esta consideración. Tanto el proceso cultural de la humanidad como el desarrollo del individuo son sin duda procesos vitales, es decir, manifestaciones de la vida. Vale decir, no pueden menos que compartir el carácter más universal de la vida. Ahí está. Y justamente por ello, la prueba de ese rasgo universal no ayuda en nada a diferenciarlos, a menos que lo acote mediante condiciones particulares. Entonces solo puede tranquilizarnos el enunciado de que el proceso cultural es la modificación que el proceso vital experimentó bajo el influjo o la influencia de una tarea planteada por Eros, por la pulsión erótica, por la pulsión sexual, e incitada por Ananke, por la pulsión de muerte. El premio objetivo o real y esa tarea es la reunión de seres humanos aislados en una comunidad atada libidinosamente. Y para aquí separamos la libido en sus dos manifestaciones, la erótica y la tierna. Ajá. Véanse tres ensayos de teoría sexual.
Pero si ahora consideramos el nexo entre el proceso cultural de la humanidad y el proceso de desarrollo o de educación del individuo, no vacilaremos mucho en decidirnos a atribuirles una naturaleza muy semejante, si es que no se trata de un mismo proceso que envuelve a objetos de diversa clase. El proceso cultural de la humanidad es, desde luego, una abstracción de orden más elevado que el desarrollo del individuo. Por, por eso resulta más difícil de aprender intuitivamente, y la pesquisa de analogías no debe extremarse compulsivamente. Pero dada la homogeneidad de la meta, es decir, la introducción de un individuo en una masa humana, en un caso, y la producción de una unidad de masa a partir de muchos individuos en el otro, no puede sorprender la semejanza entre los medios sobrevenidos, perdón, entre los medios empleados para alcanzarla, así como entre los fenómenos sobrevinientes. Debido a su extraordinaria importancia, no es lícito, no está permitido descuidar por más tiempo un rasgo que diferencia a ambos procesos. En el desarrollo del individuo se establece como meta principal el programa del principio de placer, conseguir una satisfacción dichosa, y en cuanto a la integración de una comunidad, en cuanto a la integración en una comunidad humana o la adaptación a ella, aparece como una condición difícilmente evitable y que debe ser cumplida en el camino que lleva al logro de la meta de dicha o de felicidad. Ajá. Si pudiera prescindirse de esa condición, ¿acaso todo andaría mejor? Expresado de otro modo, el desarrollo individual se nos aparece como un producto de la interferencia entre dos aspiraciones: el afán por alcanzar felicidad o dicha, que solemos llamar egoísta, y el de reunirse con los demás en la comunidad que denominamos altruista. Es decir, cómo reunir a un montón de gente que solo ve por sí misma. ¿Cómo? Salud, agüita. Esas dos designaciones no van mucho más allá de la superficie. Según dijimos, en el desarrollo individual el acento principal recae, las más de las veces, sobre la aspiración egoísta o de dicha. La otra, que se diría cultural, se contenta por lo regular con el papel de una limitación. Diversamente ocurre en el proceso cultural. Aquí lo principal es con mucho producir una unidad a partir de los individuos humanos. Y si bien subsiste la meta de la felicidad, ha sido esforzada al trasfondo, es decir, para la colectividad importa poco la felicidad de los individuos. Ajá. Importa poco, si es que importa en absoluto. Y aún parece casi que la creación de una gran comunidad humana se lograría mejor si no hiciera falta preocuparse por la felicidad o la dicha de los individuos. El proceso de desarrollo del individuo puede tener, pues, sus rasgos particulares, que no se reencuentren en el proceso cultural de la humanidad, solo en la medida en que aquel primer proceso tiene por meta acoplarse a la comunidad, coincidirá con el segundo. Es decir, puede ser una posibilidad algo extraña que lo que yo quiera no sea usar a los otros para mi felicidad, sino que yo encuentro felicidad al convivir con otros. Puede ser, queridas y queridos, puede ser, ¿por qué no? Dice el texto: así como el planeta gira en torno de su cuerpo central, al par, que rota sobre su eje, el individuo participa en la vía del desarrollo de la humanidad en tanto anda por su propio camino vital. ¡Wow! Bien dicho. Pero ante nuestro ojo desnudo, el juego de fuerzas que tiene por teatro los cielos nos parece petrificado en un orden eternamente igual. En cambio, en el acontecer orgánico vemos todavía cómo las fuerzas luchan entre sí,
y los resultados del conflicto varían de manera permanente. Así, las dos aspiraciones de la dicha individual y de acoplamiento a la comunidad tienen que luchar entre sí en cada individuo. Y los dos procesos, el desarrollo del individuo y el de la cultura, por fuerza entablan hostilidades recíprocas y se disputan el terreno. Pero esta lucha entre individuo y comunidad no es un retoño de la oposición que probablemente sea inconciliable entre las pulsiones primordiales, el eros y la muerte. Implica una querella doméstica de la libido, comparable a la disputa o a la pelea en torno de su distribución entre el yo y los objetos. Y admite un arreglo definitivo en el individuo, como esperamos lo admita también en el futuro de la cultura, por más que en el presente dificulte tantísimo la vida del individuo. La analogía entre el proceso cultural y la vía evolutiva del individuo puede ampliarse en un aspecto sustantivo o importante. Es lícito asegurar, en efecto, que también la comunidad plasma un superyo, ciertamente, es decir, una moral comunitaria, social, bajo cuyo influjo se consuma el desarrollo de la cultura. Me he quedado callado. ¿Por qué? Si bien lo hemos dicho en esta lectura, y es algo que me viene ocupando desde hace muchos años, la moral cultural parece no saber qué quiere. La sociedad pide blancos y morenos, hombres y mujeres, y encontramos siempre, en este caos de nuestras morales individuales, al momento de compartirlas, todo el mundo se agrede a todo el mundo. Pero también existe la posibilidad de hallar un eco positivo, es decir, la moral también es camino, también es campo, también es terreno para el amor. La moral social, la moral cultural. Es decir, si yo digo, me gusta el color amarillo, me gusta, una parte de Internet me va a decir que soy un estúpido porque me gusta el color amarillo, pero otra parte me va a decir a mí también. Por ponerles un ejemplo, y estoy diciendo sobre un color, un gusto personal. Ahora, si yo digo, soy varón heterosexual, si yo digo, soy mujer feminista, si yo digo, soy un musulmán chiita, si yo digo, soy un francés apolítico, si yo digo, soy X, Y, Z, bla. Me van a odiar algunos y otros me van a amar. ¿Por qué? Porque esa es la cultura. Dice el texto. Para un conocedor de las culturas humanas, sería acaso una seductora tarea estudiar esta equiparación en sus detalles. Con el tiempo, doctor, con el tiempo. Me limitaré a destacar algunos puntos llamativos. El superyo de una época cultural tiene un origen semejante al del individuo. Reposa en la impresión que han dejado tras sí grandes personalidades conductoras, hombres de fuerza espiritual avasalladora, o tales que en ellos una de las aspiraciones humanas se ha plasmado de la manera más intensa y pura, y por eso también a menudo más unilateral. La analogía en numerosos casos va más allá todavía, pues esas personas, con harta frecuencia, aunque no siempre, han sido en vida escarnecidas, maltratadas y aún cruelmente eliminadas por los demás, tal como el padre primordial solo mucho tiempo después de su asesinato violento ascendió a la divinidad.
Justamente la persona de Jesucristo es el ejemplo más conmovedor de este encadenamiento del destino, si es que no pertenece al mito, que la habría llamado a la vida en oscura memoria de aquel proceso primordial. Otro punto de concordancia es que el superyo de la cultura, en un todo como el del individuo, plantea severas exigencias ideales cuyo incumplimiento es castigado mediante una, entre comillas, angustia de conciencia moral. Más aún, se produce aquí el hecho asombroso de que los procesos anímicos correspondientes nos resultan más familiares y accesibles a la conciencia vistos del lado de la masa que del lado del individuo. Es decir, es más fácil psicoanalizar a la cultura que a un individuo. ¿Por qué? Porque la evidencia ahí está. Y para que el individuo muestre su evidencia, hay que vencer ciertas resistencias. Continúa el texto. En este último, el individuo, solo las agresiones del superyo en caso de tensión se vuelven audibles como reproches, mientras que las exigencias mismas a menudo permanecen inconscientes en el trasfondo. Es decir, las necesidades, de eso no sabemos nada, de nuestros deseos, pero nuestros reproches a nosotros mismos sí los escuchamos. Ay, caray, no, sí necesito los lentes. El reflejo, queridas y queridos. A ver, si se las lleva al conocimiento consciente, las demandas, las exigencias, los deseos, se demuestra que coinciden con los preceptos del superyo de la cultura respectiva. En este punto, los dos procesos, el del desarrollo cultural de la multitud y el propio del individuo, el desarrollo del individuo, suelen ir pegados, por así decir. Por eso, numerosas exteriorizaciones y propiedades del superyo pueden discernirse con mayor facilidad en su comportamiento dentro de la comunidad cultural que en el individuo. El superyo de la cultura ha plasmado sus ideales y plantea sus reclamos. Entre estos, los que atañen a los vínculos recíprocos entre los seres humanos, se resumen bajo el nombre de ética. En todos los tiempos se atribuyó el máximo valor a esta ética, como si se esperara justamente de ella unos logros de particular importancia. Y en efecto, la ética se dirige a aquel punto que fácilmente se reconoce como la desolladura de toda cultura. No sé qué es eso. Desolladura. Me buscó desolladora. Es desolladura. Acción y efecto de desollar. ¿Qué es desollar? Ay, desollar. Quitar la piel del cuerpo. Causar grave daño. Ujú. Hmm, no lo entiendo. ¿La ética es lo peor de la cultura? ¿Quiere decir eso? ¿O la ética es la parte más cruda de la cultura? La ética ha de concebirse entonces como un ensayo terapéutico, como un empeño de alcanzar un mandamiento del superyo, lo que hasta ese momento el restante del trabajo cultural no había conseguido. La ética es una forma de crueldad, eso es lo que quiere decir, querido doctor Freud, pero al mismo tiempo, la ética, hablando de lo metahumano, digámoslo así, una elaboración mía, la ética, la ética, a esos reclamos de superar nuestras propias limitaciones, le debemos nuestro avance como humanidad, a pesar de ser en cierta forma cruel para con nosotros mismos.
Ya sabemos, antes de continuar, por favor, chicos, chicas, tengan cuidado con su crueldad, ¿eh? No los estoy invitando a ser crueles. Nope. Porque justamente lo que se entiende, hay un precio que pagar, queridas y queridos. Vamos a continuar, ¿vale? Me secó la garganta, me espantó usted, doctor Freud. Ya sabemos que por esa razón el problema es aquí cómo desarraigar el máximo obstáculo que que se opone a la cultura. La inclinación constitucional de los seres humanos a de agredirse unos a otros. Ya me dio miedo. Y por eso mismo nos resulta de particular interés el mandamiento cultural, acaso más reciente del superyo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cosa que se dedicó a cuestionar usted, doctor Freud, en los capítulos pasados. En la investigación y la terapia de las neurosis llegamos a hacer dos reproches al superyo y al individuo. Con la severidad de sus mandamientos y prohibiciones se cuida muy poco de la dicha de éste, pues no tiene suficientemente en cuenta las resistencias a su obediencia, a saber, la intensidad de las pulsiones y las dificultades del mundo circundante, objetivo o real. Por eso, en la tarea terapéutica nos vemos precisados muy a menudo a combatir al superyo y a rebajar sus exigencias. Objeciones en un todo semejantes podemos dirigir a los reclamos éticos del superyo de la cultura. Ay, me estoy mareando. Ah, me estoy dando cuenta de muchas cosas, pero no me voy a detener. Dice el texto. Tampoco se cuida lo bastante de los hechos de la constitución anímica de los seres humanos. Proclama un mandamiento y no pregunta si podrán obedecerlo. Antes bien, supone que al yo del ser humano le es psicológicamente posible todo lo que se le ordene, pues tendría un gobierno irrestricto sobre su ello, sobre sus deseos, sobre sus pulsiones. Ujú. Ese es un error. Ni siquiera en los hombres llamados normales el gobierno sobre el ello puede llamarse o puede llevarse más allá de ciertos límites. Si se exige más, se produce en el individuo rebelión o neurosis, o se lo hace desdichado. El mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo es la más fuerte defensa en contra de la agresión humana y un destacado ejemplo del proceder apsicológico del superyo de la cultura, apsicológico, es decir, no me importan los hechos, vas a hacer lo que yo digo. Ajá. El mandato es incumplible. La inflación tan grandiosa del amor no puede tener otro efecto que rebajar su valor, no el de eliminar su necesidad, su apremio, su urgencia. La cultura descuida todo eso, solo amonesta, solo castiga. Mientras más difícil la obediencia al precepto, más meritorio, más reconocible, más valioso es obedecerlo. Pero en la cultura de nuestros días, quien lo hace suyo se pone en desventaja respecto de quienes lo ignoran. Qué poderosa debe ser la agresión como obstáculo de la cultura si la defensa contra ella puede volverlo a uno tan desdichado como la agresión misma. Gigante usted, doctor Freud, titán entre los titanes. La ética llamada natural no tiene nada que ofrecer aquí. Como no sea la satisfacción narcisista de tener derecho a considerarse mejor que los demás. En tanto a la que se apuntala en la religión, hace intervenir en este punto sus promesas de un más allá mejor. Yo opino que mientras la virtud no sea recompensada ya sobre la tierra, en vano se predicará la ética. Es decir, no debemos dejar de contemplar que la religión no es para vivir mejor, sino para morir tranquilo, lo cual no es lo mismo. Paréceme también indudable que un cambio real en las relaciones de los seres humanos con la propiedad
aportaría aquí más socorro que cualquier mandamiento ético. Sin embargo, en los socialistas, esta intelección es manchada por un nuevo equívoco idealista, un nuevo error idealista acerca de la naturaleza humana, y así pierde su valor de aplicación. Es decir, yo no puedo, bajo ningún motivo, precepto, condición, vivir para los demás que yo no conozco. Ni modo. Yo como para mí, yo sueño para mí, yo respiro para mí. Vivir por los demás, vivir para los demás, es un error, aún para mis propios hijos. Si no, ¿qué clase de vida les podría ofrecer yo a ellos? Si ellos tendrían que vivir para mí, si ellos tendrían que vivir para su madre o no sé para quién carambas. Regresamos al texto. El modo de abordaje que se propone estudiar, el papel de un superyo en las manifestaciones del desarrollo cultural promete todavía, creo, otros conocimientos, ¿cierto? Me apresuro a concluir, pero me resulta difícil esquivar una cuestión. Si el desarrollo cultural presenta tan amplia semejanza con el del individuo y trabaja con los mismos medios, ¿no se está justificado en diagnosticar que muchas culturas o épocas culturales y aún posiblemente la humanidad toda han devenido neuróticas bajo el influjo de aspiraciones culturales? De eso trata mi investigación, doctor. De eso trata mi interrogante. Y es curioso que coincidamos en esto ahorita. Nota número 6. Véanse algunas puntualizaciones sobre esto en El porvenir de una ilusión, y también les dejo en la descripción mi propio libro, leído y comentado por su servidor. Mi libro, Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen 1, no trata sobre abusos sexuales infantiles, no. Es cómo los niños se apropian del mundo y posteriormente a eso, como humanidad, creamos leyes. Por eso el crimen. Ajá. Dice el texto, a la descomposición analítica de estas neurosis podrían seguir propuestas terapéuticas merecedoras de un gran interés práctico. Yo no sabría decir si semejante ensayo de transferir el psicoanálisis a la comunidad de la cultura es disparatado o está condenado a la esterilidad. Bueno, yo no lo sé tampoco, querido doctor Freud. No lo sé, pero ciertamente de que es apasionante lo es. Pero habría que ser muy precavido. No olvidar que a pesar de todo se trata de meras analogías y que no solo en el caso de los seres humanos, sino también en el de los conceptos, es peligroso arrancarlos de la esfera en que han nacido y se han desarrollado. Bueno, ciertamente. Es de lo que me estoy dando cuenta, querido doctor Freud, pero han pasado muchas cosas desde su muerte. Y si bien yo podría identificar, incurro yo en cierto peligro al señalar que justamente la ley es lo que puede ubicar una neurosis en la humanidad. Es necesario, pienso yo, llevar el psicoanálisis a un campo más allá de la neurosis, porque ciertamente para hoy la neurosis no existe. Entonces, por ello el psicoanálisis perdió valor, perdió importancia. No, no lo creo así. Vamos a continuar. Además, el diagnóstico de las neurosis de la comunidad choca con una dificultad particular. En la neurosis individual nos sirve de punto de apoyo inmediato el contraste que separa al enfermo de su contorno aceptado como normal. Es que ahí está justamente, aquí hay una ley. En una masa afectada de manera homogénea falta ese trasfondo. Habrá que buscarlo en otra parte. Las leyes. Y por lo que atañe a la aplicación terapéutica de esta intelección. ¿De qué valdría el análisis más certero de la neurosis social si nadie pone la autoridad para imponer a la masa la terapia?
Y es una buena observación, pero ya también lo he considerado, querido doctor Freud. Tarde o temprano surge la necesidad de un orden. Y este orden se impone de una forma u otra. Que por cierto, solo hago la observación. Freud llama al psicoanálisis terapia y tiene derecho a hacerlo. Pero ustedes y yo, queridas y queridos, no podemos señalar esa misma relación, asignar al psicoanálisis como una terapia. ¿Por qué? No porque las condiciones humanas hayan cambiado, no, son las condiciones sociales las que han cambiado. Cuando Freud creó el psicoanálisis, y justamente por tener ese derecho como creador, pudo señalarlo como una terapia. Había un objetivo, cumplía con una función, atender a las neurosis. Ya no hay neurosis, no porque no existan, sino porque las autoridades no las reconocen. Ese es el cambio social. Por eso sostengo el valor, la importancia del psicoanálisis en un mundo sin neurosis. Vamos a continuar y finalizar, que ya estamos a una página. A pesar de todos estos obstáculos, es lícito esperar que un día alguien emprenda la aventura de semejante patología de las comunidades culturales. Heme aquí, querido doctor Freud. Por diversos motivos me es ajeno el propósito de hacer una valoración de la cultura humana. Me he empeñado en apartar de mí el prejuicio entusiasta de que nuestra cultura sería lo más precioso que poseemos o pudiéramos adquirir, y que su camino nos conduciría necesariamente a alturas de insospechada perfección. Bueno, esa perfección, al menos desde mi criterio, ya la alcanzamos al momento de formar lenguaje. Pero ahorita voy a regresar al texto, ¿vale? Puedo al menos escuchar sin indignarme al crítico que opina que si uno tiene presentes las metas de la aspiración cultural y los medios que se emplea, debería llegar a la conclusión de que no merecen la fatiga que cuestan y el resultado solo puede ser un estado insoportable para el individuo. Ciertamente, si colocamos al individuo como algo ajeno a la cultura, ¿sería posible, queridas y queridos, una cultura no laxa en cuanto a sus demandas? Es que me doy cuenta de eso al leer este texto. Una cultura dividida en sí misma y que no proceda a eliminarse la una a la otra, no solo es posible, sino que es lo que ya es. Hay cosas que debemos hacer, ciertamente. Hay cosas que debemos, acciones que debemos ejecutar sobre nosotros, sobre aquello que ocurre socialmente. Estoy seguro de no tener la verdad, sino justamente que la verdad está ahí, más allá de mí. No es que yo tenga el conocimiento para conquistar y dominar el alma humana, es que justamente
El alma humana no necesita conquistarse. Voy a continuar con la lectura para terminar ya y ponerme a escribir, que tengo un trabajo pendiente de mi carrera en la ley, en el derecho mexicano, ¿vale? Les comento, yo soy ya un profesional de la psicología en México, psicoanalista, me nombro, no porque el psicoanálisis sea una disciplina justamente reconocida por el gobierno mexicano. El gobierno mexicano no reconoce al psicoanálisis, el gobierno en México. Hay eh, maestrías en psicoterapia analítica, pero hasta donde sé, puedo equivocarme en esto, el gobierno mexicano no reconoce el psicoanálisis. Yo sí. Cuestiones sociales, queridas y queridos. Y son ustedes testigos de ello. Vamos a continuar, ¿vale? Mi neutralidad se ve facilitada por el hecho de que yo sé muy poco de todas esas cosas. Y con certeza solo esto sé, que los juicios de valor de los seres humanos derivan enteramente de sus deseos de dicha, de felicidad, y por tanto son un ensayo de apoyar sus ilusiones mediante argumentos. Es decir, así como Freud puede reconocer que ve limitado su panorama conforme a sus deseos, yo también. Somos seres humanos después de todo. Dice Freud, yo comprendería muy bien que alguien destacara el carácter compulsivo de la cultura humana y dijera, por ejemplo, que la inclinación a limitar la vida sexual o la de imponer un ideal de humanidad a costos o a expensas de la selección natural son orientaciones evolutivas que no pueden evitarse ni desviarse, y frente a las cuales lo mejor es inclinarse como si se tratara de procesos necesarios de la naturaleza. Conozco también la objeción a ello. Aspiraciones que se tenía por incoercibles han sido dejadas a menudo de lado en el curso de la historia de la humanidad, sustituyéndoselas por otras. Así, se me va el ánimo de presentarme ante mis prójimos como un profeta y me someto a su reproche de que no sé aportarles ningún consuelo. Pues eso es lo que en el fondo piden todos. El revolucionario más cerril, con no menos pasión que el más cabal beato. Todos quieren consuelo. He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Nuestra época merece quizá un particular interés justamente en relación con eso. Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Ellos lo saben. De ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Ahorita un comentario, pero vamos a acabar el texto. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos, entre comillas, poderes celestiales, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero ¿quién puede prever el desenlace? Nota número 7. La última oración fue agregada en 1931, cuando ya comenzaba a ser notoria la amenaza que representaba Adolf Hitler. Eso es lo que les quería comentar. Para el texto, su historia es importante. Hubo un comentario que yo les hice al final del Porvenir de una ilusión. Freud no vivió el fin de la Segunda Guerra Mundial, la crisis atómica, la Guerra Fría,
Cuando Freud murió, creo que todavía no se proclamaba la Segunda Guerra Mundial, pero el canciller alemán Adolf Hitler ya comenzaba a acumular población judía dentro de campos de concentración. De hecho, las hermanas de Freud murieron en campos de concentración, la gran mayoría. Creo que solo le sobrevivió una hermana. Las demás murieron en campos de concentración. Y todo eso ocurrió después de los textos que estoy citando. Este que estamos concluyendo, El malestar en la cultura, y el otro, El porvenir de una ilusión. Y henos aquí, para el año 2024, compartiendo en un espacio digital, YouTube, la obra de uno de los grandes de la humanidad. No es mi intención hacer este comentario para señalar a Freud como iluso, no. Freud tenía un deseo. Freud quería ver a la humanidad floreciendo, a la humanidad en su conjunto. Pero también, frente a ese deseo, la realidad fue distinta. No puedo decir Freud es un iluso, no. Se trata justamente de revivir esa ilusión, de revivir ese deseo y traerlo a la actualidad. Año 2024. La tecnología va avanzando a pasos agigantados. Evidencia de esta declaración es este video y cosas que todavía no sé ni siquiera imaginar. Pienso en Elon Musk, pienso TikTok, la democracia y aún conflictos que están ocurriendo en el mundo presente que no pienso nombrar no pienso señalar por nombre. Solo quiero decirles a ustedes, queridas y queridos, el amor está ahí. El amor sigue dándonos vida, está presente. Y como parte natural del amor viene también el odio. Hacia uno y hacia otros. Dejaremos esta lectura hasta aquí. Hay mucho que decir, mucho por lo cual trabajar, mucho que defender. Están viendo en pantalla el título del siguiente ensayo que abordaremos en el siguiente video. Gracias a ustedes, queridas, queridos, por acompañarme en esta lectura. Gracias al doctor Freud y al movimiento psicoanalítico internacional, a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, a mi analista, por darme esto. Eh, Voy a dejar mi comentario hasta aquí. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos vemos en el video que viene, ¿vale? Bye.